Dios aborrece el orgullo. Y no estamos hablando del orgullo que siente una persona cuando hace un buen trabajo, o cuando ve que algún ser querido logra algo. Eso no es un orgullo pecaminoso. Los hombres conocemos esto. Cuando hacemos algo necesitamos que todo el mundo nos aplauda, ¿no? ¿O no? Cambiás un cuerito de una canilla y... Bueno, esa clase de orgullo no es el que Dios aborrece. El orgullo que Dios aborrece es el que se levanta delante de Él. El orgullo que bien tienen los hombres cuando piensan que pueden seguir sus propios caminos, que pueden darle la espalda al Señor, que pueden ignorar su palabra, su voluntad, que sus propios pensamientos son mejores que los de Dios. En el Salmo 10:4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esa es la clase de orgullo que Dios aborrece. El orgullo que justamente impide a las personas entender que tienen necesidad de Dios. Los orgullosos están completamente llenos de sí mismos. Y esa clase de orgullo es exactamente lo opuesto a la humildad necesaria para entrar en el reino de Dios. El Señor, en el Sermón del Monte, habla sobre sus discípulos, sobre los seguidores de Cristo, diciendo que son bienaventurados. Y la primer bienaventuranza es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que son conscientes de su pobreza espiritual, de su miseria espiritual, de su total incapacidad de alcanzar la salvación por sus propios medios. Son aquellos que claman por la gracia y la misericordia de Dios. Esos son los pobres en espíritu. Y los orgullosos, por su parte, están cegados por su soberbia. Piensan que no tienen necesidad de Dios. Y lo que es peor, piensan que son tan buenos, tan aptos, que Dios tiene la obligación de aceptarlos. Son suficientes. Ellos dicen: yo puedo, yo me basto, yo me lo gané, yo me lo merezco. Y nada les resulta más indignante que no le reconozcan sus méritos. Por eso les resulta tan chocante el Evangelio. Porque el Evangelio les habla de que se tienen que arrepentir, que sus caminos son malos y que la ira de Dios está sobre ellos. El Evangelio hiere el orgullo humano. Por eso el falso Evangelio es tan popular. El falso Evangelio les dice: Dios te ama así como sos. Les dice: hay un campeón en vos. Sos el hijo del rey. Te tienen que tratar como eso. Como un rey. Mereces que te traten como un rey. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y eso es algo que acaricia el orgullo. Y por eso esa clase de mensaje llena edificios,
atrae multitudes, pero ese evangelio lleva derecho a las personas a la condenación. A través de todas las Escrituras se nos habla de las consecuencias del orgullo. En Proverbios 16-18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Isaías habla de la caída del rey de Babilonia, y la mayoría de los estudiosos a lo largo de la historia entienden que esa profecía sobre el rey de Babilonia también habla sobre Satanás. Y así dice Isaías 14:12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El orgullo quiso ser como Dios. Y esa misma mentira es la que la serpiente, Satanás, le dijo a Eva, engañándola. En Génesis 3:5 le dijo: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El orgullo lleva al desastre. Ahora, ¿por qué es tan grande ese pecado? Porque hace que el hombre se adjudique la gloria que solamente le corresponde a Dios. El orgullo impide que mucha gente, acepte la invitación que gratuitamente el Señor hace a las personas. El Señor dice que nadie puede venir y seguirlo si no deponen el orgullo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No se puede entrar en el reino de los cielos con orgullo. Y los judíos rechazaron a Jesucristo porque era un pueblo orgulloso, porque ellos consideraban que eran el pueblo de Dios, eran los descendientes de Abraham, tenían la ley, no necesitaban arrepentirse. Y el Señor, desde que comenzó su ministerio, los exhortaba a que se arrepientan y que crean en Él. Les seguía el orgullo. Y dentro de los judíos estaban los escribas y fariseos, que estaban aún más enfermos de orgullo. Ellos estaban siempre queriendo demostrar su valor, buscando la gloria de los hombres, que las personas los reconozcan. Y ese orgullo los llevaba a la perdición. Y el Señor Jesús, Dios mismo, soportaba todas sus faltas de respeto, sus trampas. Siendo Dios, se humillaba a sí mismo, se negaba a sí mismo, con el propósito de que alguno de esos pecadores, impíos, orgullosos, pudiera seguirle. La misericordia del Señor, la gracia del Señor es infinita. Y leemos en el libro de Lucas, en el capítulo 14, cómo los confrontaba siempre para que se arrepintieran.
En esta ocasión, el Señor estaba, ¿te acordás?, en un almuerzo, en un día de reposo, con un grupo de escribas y fariseos. Vamos a leer Lucas 14, 7 al 11. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, vos sabés la historia. El Señor había sido invitado a comer a la casa de un distinguido fariseo. Pero en realidad esa invitación ocultaba una trampa. Dice el versículo 1 de este capítulo: aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Un gobernante, dice, un fariseo gobernante, probablemente el principal de la sinagoga o algo por el estilo, miembro del Sanedrín tal vez, alguien muy importante, que lo invita a comer en sábado, en día de reposo. Pero he aquí, dice, había un hombre hidrópico. Le habían tendido una trampa. Ellos jamás se hubieran ni acercado a un hombre hidrópico, porque consideraban que era una persona inmunda. Sin embargo, no solamente se acercaron, sino que lo invitaron a que entrara a la casa. Vos imaginate la maldad de estas personas. Lo que querían hacer es que, en definitiva, el Señor, al verlo, lo sane, que era lo que el Señor hacía. Y así iban a tener argumentos como para decir que él no respetaba el día de reposo. Bueno, la trampa se le dio vuelta. El Señor sanó, por supuesto, a este hombre, pero quedaron expuestos como lo hipócritas que eran. Y cuando el hombre se fue, evidentemente no estaba invitado a comer. Cuando el hombre se fue, la reunión continuó. Y dice Lucas que cada uno fue a sentarse apresuradamente, menos el Señor, que los observaba. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola. A medida que se sentaban a comer, el Señor veía que ellos se apresuraban para sentarse en los asientos, en los primeros asientos, dice, en los asientos de mayor honor. Porque bueno, hoy cuando nos reunimos a comer, por lo general hay una mesa larga, tendida, y cada uno se sienta en sillas. Entonces vos sabés que no era así. Usaban reclinatorios, eran como divanes. Pero la distribución era muy particular. Cuando había mucha gente, vos sabés que la distribución era en forma de U. Las mesas eran en forma de U. Pero cuando había mucha gente se usaban divanes, me vas a aprender algo nuevo, llamados triclinios. Triclinios. Eran divanes donde se reclinaban 3 personas. O sea que yo quiero ver si puedo ser claro en esto. Estaba todo distribuido en forma de U. Pero, además de esa U grande, había, por decirlo así,
grupitos de 3, sentados en esos triclinios, como también en forma de U. O sea, una U grande y sentados alrededor en forma de U también en triclinios, ¿se entiende? Esos triclinios eran 3 divanes y una mesita en el medio. ¿Se entendió algo? ¿Sí? Entonces, en la U grande, en la base de la U grande, por decirlo así, estaba el lugar de más honor, el triclinio, donde estaba el dueño de casa, en el centro. El hombre de mayor honor se sentaba a su izquierda, porque vos acordate que se reclinaban sobre la izquierda, entonces la cabeza del dueño de casa daba con el de mayor honor que estaba sentado a su izquierda. El segundo de mayor honor estaba sentado o inclinado a su derecha, ¿se entiende? A la izquierda de ese triclinio estaba el triclinio con mayor honor después de ese, ¿se entiende? El que iba sentado en el medio era el más honrado. El que iba a la izquierda sería el cuarto más honrado, el que estaba a la derecha el quinto y así. Y a medida que se van alejando, menos honor. Y los de la izquierda, los de la derecha, todavía menos honor. Era muy importante el tema de dónde se sentaban, porque donde se sentaban quedaba de manifiesto su grado de honra, ¿se entiende? Por eso se peleaban por los primeros lugares. Ellos consideraban como muy importante dónde se iban a sentar. ¿Se entendió? Y Jesús, obviamente, él no se apuró por sentarse, lo observaba, como ellos trataban de agarrar los lugares de más honor. Porque en realidad la relación entre los fariseos era recíproca, era un grupo muy cerrado y todo el tiempo se estaban invitando unos a otros, dándose honor. Entonces estaba el dueño de casa y el que se sentaba a su izquierda no era que era su mejor amigo, algo, no, era alguien que le había dado honor a él o que podría darle honor, tal vez una persona mucho más importante que él, entonces lo sentaba a su izquierda. ¿Para qué? Pensando, el día de mañana él me va a invitar a comer, entonces me va a dar un lugar de honor. Eso era lo que ellos pensaban. Toda su vida giraba en cómo destacarse el uno del otro. El Señor había dicho en una ocasión, en Mateo 23 lo leemos, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Eso era lo que ellos querían, destacarse, la gloria de los hombres. Y tal era el afán, la desesperación por destacarse, que estaban rompiendo con todas las reglas de educación de esa época. Porque en realidad el que tenía que distribuir a los invitados era el dueño de casa. Él tenía que decir dónde se sentaba cada uno. Sin embargo, estaban tan desesperados que cada uno se sentaba rápidamente donde podía para ser más honorable que el otro. El Señor les había dicho también en otra ocasión, ¿cómo podéis vosotros querer pues recibir gloria los unos de los otros? Y buscáis la gloria que viene, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Entonces Jesús, viendo eso, la actitud que tenía, la desesperación por sobresalir, el Señor aprovechó para contarles una parábola. Diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú estés convidado por él. Y viniendo él que te convidó a ti y a él te diga,
da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. El Señor dice, les da una parábola casi como un consejo. Esa reunión que se estaba llevando a cabo era una reunión, como ya te dije, de día de reposo. Salieron de la sinagoga seguramente y se fueron a comer los fariseos a la casa de este hombre, de este gobernante. Era una reunión, bueno, que tenía su importancia, pero no era una reunión tan importante, bueno, para decirlo así. La que era verdaderamente importante eran las fiestas de bodas. Las fiestas de bodas eran las principales celebraciones de los judíos. Ahí tiraban la casa por la ventana, y ahí sí que era muy importante para el dueño de casa dónde sentaba cada uno. Entonces el Señor Jesús le dice que tengan cuidado, no hacer eso que estaban haciendo. Y yo quiero que vean cómo el Señor está destacando, está resaltando la desesperación de estas personas, le está remarcando. Eso que están haciendo, eso que es tan vergonzoso en realidad, no lo hagan en las fiestas de bodas, está diciendo el Señor. Pues imagínate lo chocante que es para personas que están haciendo algo que no es digno, que se lo remarquen. Porque si nadie dice nada, bueno, pasa, y cada uno se siente en su lugar. Pero el Señor le dice, eso que están haciendo, no lo hagan en la fiesta de bodas, porque va a ser contraproducente. Porque ahí el dueño de casa no va a dejar pasar esto que están haciendo. ¿Te das cuenta por qué los fariseos odiaban al Señor Jesús? Porque Él es la luz. Y la luz deja al descubierto toda la miseria, toda la suciedad. Por eso dice el capítulo 3 de Juan, que aborrecían la luz, porque sus obras eran malas, porque no querían que sus obras sean reprendidas. Y el Señor les dice, eso que están haciendo, no lo hagan, porque va a ser contraproducente, porque vos te vas a sentar en el lugar de más honor, y el dueño de casa no va a tener ningún problema de sacarte de ese lugar para poner a otro más distinguido. Alguien que pueda después devolverle la honra a él. Y resulta que te vas a tener que parar, y como ya todos los lugares van a estar ocupados, te vas a tener que sentar en el último lugar. ¿Te imaginas la vergüenza que pasarías? Ahora, si todo lo que ellos querían era la gloria de los hombres, el Señor podía darle un buen consejo de cómo lograrlo, qué era lo que verdaderamente tenían que hacer para que resultar ser honrado por los hombres. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. Está hablando, sea astuto. Ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Eso sí que sería astuto, sería sabio. En vez de andar desesperándote por el lugar que vas a ocupar, te sentás en el último lugar. Y seguramente va a venir el dueño de casa y te va a llevar más arriba. Y ahí todos van a ver cómo te están honrando. El Señor estaba exponiendo la vergüenza de los fariseos, pero además, ellos que se jactaban de conocer las Escrituras, esto que el Señor estaba diciendo era algo que ya tenían que saberlo, porque en Proverbios
Salomón había escrito, Proverbios 25:6, no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque es mejor que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. O sea, eso que le estaba diciendo el Señor era una explicación de lo que decía Proverbios. Ya lo tendrían que saber. O sea que el Señor con esto les estaba haciendo ver su propia, le estaba resaltando el orgullo y su ignorancia de las Escrituras. Claramente, el Señor no buscaba enseñarles educación. Les estaba enseñando algo mucho más profundo. Estaba enseñándoles una verdad espiritual. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El mayor peligro de los escribas y los fariseos no era ser humillados en una fiesta. El mayor peligro que ellos estaban enfrentando era que iban a ser humillados en el día de la ira de Dios. Esa arrogancia y esa ansia de honor que tenían, ese hambre para que se los reconociera, para que hablaran bien de ellos, también la tenían con respecto a los asuntos de Dios. Ellos utilizaban su prestigio para ser alabados por los hombres. Y él ya les había dicho, he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Ellos que eran los primeros, los que se sentaban adelante en las reuniones, en las fiestas, en la sinagoga, iban a ser los últimos cuando el Señor volviera en gloria. Pero todavía estaban a tiempo. Todavía la puerta estaba abierta y el Señor los estaba confrontando para que pudieran ver su miseria espiritual y se pudieran arrepentir. Porque ese orgullo les estaba cerrando la puerta. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa misma frase, el Señor la pronunció 2 veces más. Y siempre respecto a los fariseos y a los escribas. En Lucas 18:9 leemos, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Te das cuenta a dónde lleva el orgullo? Y en otra ocasión también, el Señor exhortándolos a los escribas y fariseos, dice en Mateo 23:1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar,
y las pone sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones de las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no os llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece será humillado. El que se enaltece será necesariamente humillado. Proverbios 29-23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Santiago 4:6, pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Jóvenes, a ustedes también le habla el Señor. A ustedes también les dice que dejen de lado la soberbia y que se humillen delante de Dios. Yo sé que son jóvenes y piensan que no, todavía no es el tiempo. Sí es el tiempo. Sí es el tiempo. Ahora es el tiempo. Los fariseos, con su actitud orgullosa, dejaron pasar la oportunidad que Dios le daba. Una y otra vez, el Señor los llamó con mucha paciencia. No tomó en cuenta sus ofensas, sus trampas, y constantemente los confrontaba con su pecado para que se arrepintiesen. Y como no lo hicieron, ¿sabes dónde están ahora? Están en el infierno. Cuidado con el orgullo. Cuidado. Cuidado con creer que merecemos algo. Cuidado. Cuidado con buscar el reconocimiento de los demás. No tenemos nada que nos haya sido dado. ¿Te ofendés fácil? No tenés permiso para ofenderte. Mira al Señor Jesús, si se hubiera ofendido. El Señor Jesús nos ofendió y nosotros no tenemos derecho a ofendernos, porque si nos ofendemos significa que nos creemos superiores, que creemos que merecemos que las personas nos tengan en cuenta. ¿Por qué? Si Dios nos permite todavía estar vivos, si Dios nos permite estar aquí, es para que sirvamos, no para que nos sirvan, para que nos reconozcan. El Señor Jesús es el ejemplo más sublime y perfecto de la humildad. Y Él dijo que lo imitemos. En Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mirá vos, ¿no? De paso, para que tengas descanso, tu alma, tenés que ser humilde, porque si sos soberbio, tu alma nunca va a estar en descanso.
Tenés que aprender del Señor. Cuando somos humildes, verdaderamente humildes, dice la Escritura que tenemos la actitud de Cristo, la verdadera humildad, no poner cara de humildes. La verdadera humildad, cuando somos humildes, tenemos la actitud de Cristo, que, vos sabés, Él se humilló hasta el extremo. Y por humillarse de esa manera, Dios lo exaltó. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo a los filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervos, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando somos humildes, dice la Escritura, tenemos la actitud de Cristo, nos parecemos un poco más al Señor. ¿Y cómo concretamente podemos parecernos al Señor? ¿Cómo podemos tener ese sentir que hubo en Cristo? Y el apóstol Pablo lo dice, te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. El Señor Jesús, manso y humilde de corazón, que se entregó por nosotros. Él hizo todo lo necesario, absolutamente todo. Él fue a la cruz, cargó sobre sus hombros la ira de Dios que te correspondía a vos y a mí. Y cuando completó la obra, dijo, consumado es. Él lo hizo todo. Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Toda la gloria es para Él. Y el apóstol Pablo dice, nuestra gloria es Cristo. Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Bueno, ustedes dirán si hay alguna pregunta.